Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Como lo indicaba Elisa, pues la idea es como desde este espacio tener más que conversar sobre o que sea un monólogo, es que entre todos empecemos a conversar y que puedan identificar y es muy posible que ya lo estén haciendo en su día a día, condiciones asociadas a riesgo eléctrico que puedan generar incidentes o accidentes en los puestos de trabajo. Eh, Vamos a empezar, bueno, como mencionaban, el objetivo es porque ustedes puedan reconocer dentro de su día a día esas condiciones inseguras, aplicar medidas preventivas y eso finalmente nos va a ayudar a promover y mantener una cultura de seguridad en las instalaciones, en los puestos de trabajo, que eso finalmente se va a ver reflejado, el objetivo es que se vea reflejado en la seguridad y bienestar de todos nosotros. Pregunta, bueno, la idea es que puedan tener el teléfono a la mano. Vamos a escanear este código y vamos a empezar a mirar si, pero la idea es que escriban en el tablero qué experiencia han tenido ustedes, sea en su casa, en la oficina, asociado a riesgo eléctrico o a temas de electricidad, sea positivo o negativo. Vamos a poner el tablero por acá y miremos quién se va conectando. Por favor, bueno, si tenemos alguna duda, me pueden interrumpir, pueden abrir sus micrófonos con confianza y pues vamos aclarando las dudas. Vamos a ver qué nos dicen por acá, ya por están escribiendo 3 personas. Muchas conexiones en un mismo toma corriente. Muy bien. ¿Quién más? Estamos todos de acuerdo con muchas conexiones en un toma corriente. ¿Quién ha pasado algo diferente, similar? Usar dispositivos que necesitan cargarse, por ende que en algún punto de su uso tengan que ser manipulados mientras se cargan. Ok. Ejemplo, portátiles celulares. Muchas gracias, Daniel. Solo estas dos experiencias tenemos. Bueno, quizás Olen tiene algo más que decir, algo más que aportar. Si no tienen el teléfono a la mano, podemos encender micrófono sin problema y damos nuestro punto de vista o mencionamos nuestra experiencia. Bueno, parece que más nadie. La persona que estaba escribiendo se arrepintió. Ok, entonces, bueno, pocas experiencias. Espero que sean positivas las que uso inadecuado extensiones. Ok, ya por aquí cargo una más. Muy bien, entonces, el objetivo
Deme un segundo que me estoy conectando desde mi teléfono. Lo siento. Ok, entonces, bueno, creo que esto es lo que quería ver. Creo que no están viendo el tablero. Es lo que quería como asegurarme. Voy a compartir la pantalla completa. Un segundo. Ahora sí. Ok, aquí alguien dice, un apartamento cercano al mío, hace un año hubo un incendio en una de las habitaciones porque se presentó un corto al conectar un aparato y el conector estaba cerca de la cama. Ok, cerca a temas, elementos inflamables. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que con estos cuatro elementos o comentarios que vemos acá en el tablero, uso inadecuado de extensiones, usar dispositivos que necesitan cargarse, por ende su uso tiende a ser pues manipulados, muchas conexiones en el mismo tema corriente, va muy de la mano con el tema de las extensiones o uso inadecuado de extensiones. Entonces, sigamos. Muy bien. Entonces, entremos en materia. Cuando mencionamos, pues definitivamente, o en definitiva, antes de empezar a hablar de qué riesgo eléctrico, tenemos que tener una claridad de, o esa claridad de qué es riesgo y qué es peligro, o qué es peligro y qué es riesgo. Tenemos esa claridad todos, podemos colocar sí o no por el chat, por favor. Sabemos qué es peligro y qué es riesgo. Tenemos clara la diferencia. Por aquí los leo. ¿Alguien está escribiendo? Ok, buenas tardes. Tenemos claro esa diferenciación de qué es peligro y qué es riesgo. Sí o no, rápidamente por el chat. Bastante tímidos, poco participativos. Entonces, democráticamente, vamos a preguntarle a la señora Claudia. Sí, dice Giger, Daniel Elías González dice sí, Carolina Bula dice no. Ok, entonces cuando hablamos, bueno, aquí ya con este no, y alguien escribe, explícalo mejor, por favor. Ok, bueno, cuando hablamos de peligro, ahora yo les hago una pregunta. ¿Se han sentido en peligro en su día a día, en sus actividades diarias, así como estaba mencionando en el tablero de conexiones eléctricas y demás? O sea, ¿se han sentido en peligro en algún momento en su vida diaria, en la cotidianidad? Si salgámonos de la oficina, de la universidad, del trabajo y demás, pero no hemos sentido en peligro en nuestro día a día en algún momento, pueden encender el micrófono, pueden participar. Eh, Eh, parece que no tiene. Taidis es tu nombre, Sí, disculpe. Ah, bueno, sí, ya que nos dio la autorización para encender el micrófono, sí, sí. O claro. sea, indistintamente uno en cualquier lugar, el peligro es una posible fuente de que ocurra una situación. Entonces, fuentes hay infinitas, así que el riesgo es latente. Entonces, Así es, hace un mes, bueno, el mes pasado estaba en un centro comercial y se incendió un vehículo en el parqueadero. Entonces, si bien no es un riesgo eléctrico en sí como tal, pero eso puede a que se pueda, una chispa alcance algún cable, alguna cosa, y de ahí puedan generarse miles de cosas. El, así es, el viernes hubo un cambio de corriente, y quemó el contador de la casa y ok, nos dejó sin perfecto. media casa con luz y media casa sin luz. Entonces, digamos que
eso puede también tener problemas. En Así fin, es. hay, o sea, el peligro, el riesgo es latente y el peligro está ahí. Así es. Bueno, por aquí escribió el señor Armando Barreto en el chat, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia y su consecuencia, el peligro es la fuente que puede causar daño. Así es. Gracias, Armando. O sea, cuando hablamos de peligro, el peligro es la fuente y siempre va a estar ahí. La calle, los vehículos que están por la calle, parqueaderos, la red eléctrica, como mencionaba la señora Ginés, muchísimas gracias por su aporte, las personas. De hecho, yo siempre, desde la pandemia, yo coloco el ejemplo, nosotros somos una fuente de peligro, por eso a nosotros nos pusieron el tapabocas y por eso a nosotros nos guardaron. Eso es un ejemplo claro de que fuente es, o sea, o el peligro es la fuente que tiene la capacidad de generar daño, lesión, sea a personas, máquinas, equipos o herramientas. Es peligro, o sea, el peligro siempre va a estar ahí, es latente. Y el riesgo ya es la interacción, o sea, qué tan probable es que cuando yo vaya a cruzar la calle, un vehículo me golpee, me arrolle. ¿Qué tan probable es que si yo voy conduciendo, alguien me choque el vehículo o colisione conmigo? ¿Qué tan probable es que si yo voy a conectar un equipo o a usar una extensión, haya o no haya una sobrecarga? Entonces ya la probabilidad como consecuencia ya de la exposición a esa fuente de peligro como tal. O el ejemplo como así sencillo que muchas personas entienden es, el piso húmedo es la fuente, pero cuando nosotros, ese es el peligro, el piso húmedo. Si nosotros vamos transitando ya por esa área, por ese pasillo, y entramos en contacto con ese piso húmedo, ya estamos en riesgo de que se genere o no un resbalón, un tropezón o una caída. Entonces, como ese es un ejemplo bastante sencillo como para entender esa diferencia. La fuente siempre va a estar ahí y va a estar asociada a equipos, máquinas, áreas y herramientas. Entonces, hablando de riesgo eléctrico en sí, son todos aquellos riesgos que están derivados del uso de la electricidad, con la probabilidad accidental o no que del paso de esa energía eléctrica pase o no por nuestro cuerpo, generando efectos negativos en nosotros como la electrocución o quemaduras, que finalmente eso es una condición ya pues más considerable, severa o lesión más severa que se puede presentar. Pero asimismo también se puede generar, como mencionaba la señora Ginette, el ejemplo del vehículo que tuvo el conato pues en el centro comercial, a veces por cortocircuito, si pues se puede generar conatos de incendio o incendios en las áreas, en equipos, máquinas o áreas de trabajo como tal, sobre todo en el tema de oficinas. Hay bastantes elementos inflamables o de combustión fáciles como documentos, cartones, cajas, las sillas, que pueden tomar fuego pues bastante o que pueden facilitar, perdón, un incendio fácilmente. Entonces, cuando hablamos de riesgo eléctrico, hay dos tipos de contacto. Bueno, está también el tema del arco eléctrico, pero ya eso, pero hablando del tema de oficinas como tal, está el directo y el indirecto. Cuando hablamos de contacto directo, es ese que ocurre en partes activas, o sea, en instalaciones eléctricas, un cable que tenga el recubrimiento pues levantado, que el cable esté totalmente expuesto y nosotros lo toquemos accidentalmente sin el aislamiento. Cuando hablamos del aislamiento es este recubrimiento que todos los cables traen. Eh, Realmente el cableado pasa dentro de este recubrimiento o encauchetado que traen los cables. Entonces, cuando hablamos de contacto directo es ese cable que ya vemos el rojito, el verde, el blanco o el azul, los colores de los cables como tal, y podemos tener contacto directo pues con ellos accidentalmente que no tengan ese aislamiento o ese recubrimiento como tal el cableado. Asimismo, está el contacto indirecto, que ya es cuando tocamos elementos, partes metálicas, que pueden estar energizadas o normalmente están energizadas y están adquiriendo tensión, generalmente porque hay una falla ya como tal en el elemento, en el equipo, en la máquina, en la herramienta, en la superficie, pueden haber cableados sueltos,
en elementos metálicos como cocinetas, mezaninis, si son elementos metálicos, pues son elementos fácilmente conductores de electricidad y al tocarlos podemos tener ese contacto, la descarga como tal, una leve descarga eléctrica es un contacto indirecto como tal que se puede dar. Las consecuencias, como lo dice la definición de riesgo eléctrico, cuando hablamos de las consecuencias en las personas, son consecuencias de quemaduras y descargas como tal. Quemaduras porque si la tensión con la que estamos teniendo el contacto es alta, o sea, 110, 220, de hecho desde 25 voltios ya nos están generando descargas, podemos tener esa quemadura porque la corriente pues busca, hace tierra. Digamos, hay un arco, un pequeño arco y se genera la quemadura. Están los daños a los equipos y las infraestructuras, que es que si se genera un conato o hay un cortocircuito, algún elemento, no estamos en el área de trabajo, eh, y en las oficinas eso es muy común, nos vamos para la casa, cerramos la oficina, no, quizás no aseguramos los elementos, no validamos el área o dejamos equipos conectados, como el ejemplo que colocaban de las extensiones, las sobrecargamos mucho, nos vamos y se puede generar cortocircuitos durante la noche que puede generar incendios, daños al equipo o a la infraestructura como tal. Y este el tema de la interrupción o sea, de la operación laboral, no hay una continuidad del negocio como tal cuando este tipo de eventos se presentan, sea para las personas o para los equipos, áreas como tal, infraestructura. Entonces siempre hay una interrupción en la continuidad del negocio que eso finalmente afecta pues todo el tema de la productividad. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Son como las consecuencias más marcadas, de hecho, el tema de equipos, extensiones, uso de microondas, cafeteras, que muchas veces las tenemos en las oficinas, o está el que lleva la cafeterita de cápsula y la tengo ahí, o si tenemos una cocineta y tenemos las cafeteras, entonces hay unas cafeteras que si bien se apagan automáticas, hay otras que no se apagan automáticas, puede que se nos olvide y se quedan ahí conectados y la resistencia del equipo del electrodoméstico sigue trabajando, entonces también nos puede generar accidentes o incidentes de trabajo. Ok, aquí alguien escribe por el chat que el indirecto se puede dar también con paredes húmedas y pisos, así es. O sea, que estén en contacto con una línea viva o fase. Eh, Línea viva, bueno, el cableado como tal, así es. También el tema de paredes, si el cableado no tiene el recubrimiento como tal, se puede dar también la descarga. Gracias, señor Edwin. Eh, Casos comunes que se pueden presentar en las oficinas, la sobrecarga por enchufes o regletas, que son estas extensiones que tenemos acá, esas cableados que son multitomas, donde hacemos diferentes conexiones, a veces lo sobrecargamos, ya no le entra, entonces además que tenemos la regleta, le colocamos una extensión o un multitoma arriba a la extensión, eso también nos puede generar sobrecargas como tal en el sistema y se pueden generar cortocircuitos o incendios. El tema de extensiones defectuosas, cuando hablamos de extensiones defectuosas, son esas que no tienen los equipos, tienen las fallas como tal, el mismo pues cableado expuesto, o que tienen, eh, le han hecho, hay unas extensiones pues que pueden fabricar fácilmente, se compra el cableado, compran el multitoma o el toma y la arman, entonces el aislamiento, no tienen la cinta aislante correctamente o el recubrimiento correcto, se empieza a recalentar como tal el cableado, eso es muy común, que creemos que o sea, en teoría un cable de computador o el cable como tal no debería estar caliente, o sea, porque este recubrimiento que tiene, yo no debería sentir esto caliente. Esto es para aislar precisamente el cableado, si esto ya se empieza, el cable como tal, si esto se empieza a calentar, a recalentar, es que ya hay fallas como tal en el cableado y ya eso es un punto para alertarnos.
el tema de conectar cafeteras, microondas u otros electrodomésticos en oficinas sin revisión. Entonces, la universidad tiene una ventaja, o muchas de las áreas de la universidad que yo conozco tienen el RETIE o están certificados por el RETIE, que es un reglamento que tenemos en el país para, o sea, o que regula todo el tema de instalaciones y sistemas eléctricos en todo el tema de infraestructura, pero sí es muy importante asegurarnos de cumplir o utilizar de forma pues muy correcta el tema de los cableados, de los tomas, extensiones que estén en buen estado, equipos cerca de fuentes de agua, esto es lo que mencionaba quizás el señor Edwin. Entonces esto muchas veces puede hacer que las paredes también se generen descargas o por contactos indirectos cuando están cerca a áreas húmedas. Si ustedes o llegan a su casa, a su apartamento, en las cocinas y en los baños los tomas deberían ser distintos y el RETI lo pide así. Tienen un dispositivo que se dispara o que se acciona por sobrecargas cuando hay, y es para sitios húmedos, de hecho, que son unos botoncitos, tiene un botoncito rojo y verde, lo tienen en el centro del conector. Entonces son conectores especiales para lugares húmedos, baños y cocinas. Ahí les dejo la tarea para que observen si en su casa o en sus puestos o en sus áreas de trabajo los tienen. Que son casos muy comunes que a veces con ese simple toma podemos evitar esas sobrecargas que se pueden presentar. Señales de advertencia que debemos tener en cuenta si en el área de trabajo huele a quemado, cuando tenemos conexiones por extensiones o multitomas o regletas, sale el olor a quemado. Si hay un cable excesivo en las extensiones o en las regletas que ya se los había mencionado en el cableado como tal, sonidos extraños en los equipos, luces como tal, intermitencia en las luces, en las velas, en los balastros o en las lámparas. Esas son indicaciones, pueden ser indicaciones de que o la luz sí definitivamente está dañada o que hay un falso contacto o hay una falla en el sistema eléctrico de la luminaria. Entonces, esos son señales. Cuando la luz empieza a parpadear, eh, eso es señal de que puede haber un posible deterioro en el sistema eléctrico de esa o en esa red, en ese punto. Entonces, son señales que debemos estar muy atentos para poder levantar la mano, reportarlas de forma oportuna, que sean revisadas, que sean intervenidas y de esa forma evitar incidentes en los lugares de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el chat no hay comentarios. Recuerden que pueden prender su micrófono con confianza e interrumpirme. Ok, no hay preguntas. ¿Qué es importante? Dentro de las medidas de prevención que podemos aplicar es no manipular instalaciones eléctricas. Eso es muy claro. Ustedes son personal de oficina. Si no tenemos el conocimiento, si vemos que hay extensiones, cableados con fallas, eh, cableado expuesto o pelado, como le llaman coloquialmente, levantar la mano, reportar a las personas de mantenimiento, a los encargados de las áreas y que vengan a hacer las revisiones y reparaciones pertinentes. Usar extensiones eléctricas certificadas. Si es necesario hacer uso de extensiones eléctricas, que estas sean extensiones eléctricas que estén certificadas, que no sean hechizas, que no tengan construcciones, que estos pegues con cintas aislantes, porque finalmente también se puede sobrecargar y generar cortocircuitos. Revisar los cables y enchufes periódicamente de mi sitio de trabajo, de mi área, de que los enchufes no tengan superficies negras o manchitas negras que los tomas muchas veces cuando hay esas sobrecargas, también quedan como unas señales, sombritas negras, eso es señal de que están sobrecargando, como un carboncillo, digamos, puede quedar en los tomas. Entonces, esas son también son que dentro de esas revisiones o así que yo hago de mi sitio de trabajo, ese 360 que podemos mirar y validar nuestra área de trabajo, poderlas identificar.
no improvisar en las conexiones por equipos nuevos que llegan al área o que necesito un momento nada más o no va a ser, es que solo es por un día o solo son por 2 días. Esas improvisaciones nos pueden llevar a que se generen condiciones inseguras y no hay nada más permanente que algo temporal. Esos momenticos terminan quedándose por mucho más tiempo quizás y nos puede generar condiciones inseguras. Reportar condiciones inseguras identificadas, eso pues es clarísimo, eso es una de las primeras recomendaciones o que están desde el punto de vista de prevención. Si no sé, pues levanto la mano, pregunto, reporto y que venga y que revise la persona idónea para la condición que se está identificando o todo el tema de SCT. Entonces sí es importante tener como esta claridad. Ahora, porfa, los invito a que entren al chat y vamos a contestar aquí unas situaciones, verdadero o falso. Simplemente vamos a escribir verdadero o falso. Vamos a ver quiénes participan. Si un cable pelado aún funciona, ¿se puede seguir usando? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. El señor Daniel Elías, Yesneri, Armando, Liliana, Lige, Carolina, muy bien. Perfecto. Desconectar equipos no usados o que no tengamos en uso evita sobrecargas. Ok. La señora Liliana está muy atenta, es la primera que contesta. Liliana Través. Muy bien, verdadero. Tercero, si en el piso hay un cable roto o dañado, es muy posible que ocasione un corto. Verdadero, verdadero. Ok, muy bien. Y por último, la revisión periódica ayuda a detectar y corregir riesgos a tiempo. Alguien me dijo sí, señora. El sí, señora. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya están listos para identificar condiciones inseguras en su puesto de trabajo, asociados a riesgo eléctrico. Eh, entonces, hay 10 reglas básicas que debemos tener en cuenta para la prevención y de alguna forma es resumiendo lo que ya hemos hablado, el tema de no sobrecargar los tomas, esto es importante, que no sobrecarguemos los tomas eléctricos. Los cables siempre deben estar en buen estado, pero ese buen estado también hace parte o también se habla mucho con cómo yo los utilizo, cómo yo almaceno el cargador de mi computador si es portátil. Si los cables están asegurados como tal en mi puesto de trabajo. Lo ideal es que si yo tengo mi puesto de trabajo, el cable esté canalizado, esté asegurado, amarrado, además de que finalmente nos puede también ayudar a prevenir accidentes asociados a caídas o tropezones. El tener los cableados amarrados también nos va a ayudar a que el cable esté en buen estado. Simplemente con la ruedita de la silla, si los cables están en mal estado, el pasarle la ruedita de la silla a un cable 20, 30 veces al día, pues por encima, eso ya lo está dañando. Así no sea visible en el recubrimiento del cable, pero por dentro el cable está sufriendo deterioros como tal. Entonces sí es importante que podamos asegurar que los cables estén canalizados, que estén bien amarraditos en nuestros puestos de trabajo, eh, para poder, y eso también nos ayuda, si bien ayuda al orden, ese orden va a asegurarnos de que la inspección o las revisiones que hagamos sean mucho más rápidas y mucho más ágiles, porque ya tenemos esa claridad de cómo debe ir o de cómo está, entonces va a ser mucho más fácil pues hacer las revisiones periódicas. El tema de no improvisar conexiones en el puesto de trabajo.
o en las áreas como tal, usar solo equipos certificados, alejar equipos de líquidos, el tema de si estamos en la cocineta, no dejar conexiones eléctricas cerca a superficies húmedas, informar las anomalías que se pueden presentar, no instalar extensiones permanentes. La idea es que las extensiones las utilicemos bajo ciertas situaciones, circunstancias, una extensión certificada y ya, eso no deberá quedar ahí pues permanente. Desconectar equipos al final de la jornada, los que les mencionaba al comienzo, esto nos va a ayudar a evitar incidentes quizás en la noche por sobrecargas que se puedan presentar por energía o el sistema, o el sistema eléctrico de la universidad. Entonces, sí es importante, al igual que en las viviendas, también es importante tener eso claro. Si yo estoy utilizando algún elemento durante la noche, pues lo desconecto, porque eso se pueden presentar sobrecargas y se pueden presentar pues cortocircuitos en las viviendas. E igualmente en los sistemas, en las oficinas, en las casas, entonces sí es importante tener eso claro. Y en caso, siempre va a ser importante, si bien el tema eléctrico puede afectar equipos y la infraestructura, hay que tener la claridad de que las vías de emergencia y de evacuación, como continuidad del negocio o por temas de atención de emergencia, todas las vías de evacuación o salidas de las áreas de trabajo, de las oficinas, deben estar libres, deben estar despejadas. Hay que asegurar tener eh, a la vista o claros y despejados, libres de obstáculos, extintores, equipos de emergencia, que pueden ser muy útiles o que son muy útiles al momento de presentarse cualquier incidente en el sitio de trabajo, por temas de cortocircuitos o conatos que se puedan presentar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí alguien escribe no utilizar extensiones enrolladas y mucho menos con un microondas, ok, que el polo tierra esté siempre conectado. Bueno, en el tema del polo a tierra, el señor Edwin por acá nos está mencionando. El polo tierra, el cableado, hay cables o elementos, equipos eléctricos que ya traen el por la tierra interno y de alguna manera si la universidad cumple con RETIE, los tomas corrientes tienen por la tierra, ya hay por la tierra. O se asume que si yo veo un toma eléctrico que dice tiene el código de RETIE, en la parte superior o están los tomitas naranjas, los tomas blancos, y tienen una plaquita con un código y lo pueden ver en sus puestos de trabajo o en su oficina. Esos códigos es la certificación RETIE de ese cableado eléctrico, de ese tendido eléctrico que va por esa área. Entonces, eso ya trae los por la tierra. Y los equipos eléctricos ya más modernos traen el por la tierra incluido algunos equipos. Que es esa eh, que vemos las extensiones o los cables que le vemos los tres conectores. Ese es lo que el señor Edwin se refiere con por la tierra. Eso, bueno, y ya que el señor Edwin lo menciona, muchas veces en las extensiones es muy común en los equipos, voy a desconectar mi computadora un momento para mostrarles. Cuando vemos esto, ahí están viendo sí, aquí se ve. Muchas veces cuando vemos, tenemos estos que están en las tres paticas, digamos, o los tres dientes de las extensiones, cometemos el error de que le quitamos esto porque es que el toma corriente que yo tengo es solo de dos. Y al anularle esto, le estamos quitando el polo tierra al equipo, o sea, ya no tiene la conexión por la tierra. Esta tercera patica, la que es redondita, es lo que es el polo tierra que el señor Edwin menciona en su comentario en el chat. Entonces, esto no se puede o sea, quitarle a los equipos eléctricos. Muchas veces las personas hacen esto es una mala práctica, realmente. No deberían retirarse, no deberían modificarse las conexiones o los enchufes que traen los equipos eléctricos por sí. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Este tema realmente es muy corto desde el punto de vista de oficinas, entonces los escucho. Pueden abrir sus micrófonos.
tenemos alguna duda, algún aporte adicional, señor Edwin, de verdad muchísimas gracias por su comentario, porque sí, muy interesante. No hay comentarios, no hay preguntas.